aquí en Otra Entrega Más, una entrevista, un podcast sumamente especial porque estamos con Benjamín Caro. Benja, todos mis respetos para usted, gracias por haber venido al podcast. Cuéntame, Benja, ¿quién eres? Cuéntale al público. Bueno, ¿Quién eres? yo soy el que soy. No. Bueno, todavía no, Dios es Dios. el que es. Y lo digo, hago esta introducción de esta manera porque me gustó mucho el ambiente que se generó con los otros músicos que estaban Que estaban acá. aquí, sí, señor. Me impresiona el grado de amor que planteaban. Hay cosas que cuando yo las escuchaba me movilizaron mucho, el amor a la mamá, a los Sí. padres, la familia. Muy pocas veces uno se encuentra con gente así. Con gente y así. Me encanta, me encantó. Y eso, como introducción, bueno, yo soy Benjamín Caro, soy latinoamericano ¿De qué país? de Chile. Chileno. Soy de Chile, mi afinidad es la filosofía, la política. Estuve más de 38 años militando en el Partido Comunista de Chile, en el Comité Central, desde muy pequeño, de los años 82, muy pequeño. Militancia política, también estudié una parte de teología, una parte dentro de la militancia, que no era lo más específico en los años 80, cuando estaban las dictaduras latinoamericanas, pero siempre tuve una inclinación hacia lo teológico también. Lo teológico. Porque lo político era lo que vivíamos como niños, como juventud en los mediados de los años 80, pero también la parte teológica me movilizó mucho también. Y en eso también, gracias a la vida, a Dios, como se podría decir, la vida, pude estar en Cuba, estudié en Ecuador filosofía. Filosofía en Ecuador. Estuve estudiando ahí. Después hice mi vida en Chile, específicamente en Chile, porque después volví y después por circunstancias de la vida tuve que viajar y bueno, después no volví más prácticamente a mi país. Me quedé más acá en Europa, hice mi vida acá, trabajo en la universidad y así que acá estoy. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por aceptarla, a ti por aceptarla. Vale. Escritor también, ¿no? Escritor también. Sí, mira, el tema de sí, he publicado 2 libros, uno que trataba sobre ecología en América Latina, específicamente en Chile. Algo de Argentina también salía en el libro que se llama Pulmón Verde, publicado hace 6 años atrás, creo. Después publiqué un libro de filosofía y política que se llama La Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre. Que trataba un poco de los movimientos sociales que se dio entre Colombia, Bolivia, Chile, y terminó realmente en Chile. Porque después la Revolución de Octubre se da en Chile específicamente. La Revolución de Octubre porque hace 2019 hubo una revuelta donde se movilizaron más de 5 millones de personas en contra del gobierno por las injusticias sociales, y de ahí sale el libro La Revolución de Octubre. Pero eso abarca Colombia, abarca Argentina, tiene muchos textos el libro. Así que sí, también he publicado eso, estoy trabajando en una novela y en otro libro más que estoy trabajando, pero es de filosofía y poesía. Es como un poco bastante artístico eso. Mira, si yo hubiera ido a la universidad me hubiese encantado estudiar o psicología o filosofía. ¿Por qué? Porque, o sea, para mí la filosofía es la madre de todo. La filosofía es la forma, la manera que pensaban los filósofos en Grecia y tal. O sea, a día de hoy todavía tenemos muchas referencias de los filósofos, ¿no? Pero bueno, empezando el tema de hoy, Benjamín, gracias por la introducción. Vamos a tocar tres temas y el principal va a ser el tema de la política en Latinoamérica, con la situación que está pasando, por ejemplo, a día de hoy Cuba, la situación de Cuba. ¿Qué nos puedes aportar acerca de eso, acerca del bloqueo de Cuba? Mira, cada país tiene un contexto. Sí. Lo que digo yo, lo que voy a decir es algo muy personal, pero también tiene que ver con lo colectivo que yo he vivido en Cuba, con la familia, claro. Todo eso. Claro, porque eres medio cubano también. Bueno, sí, mi abuelo. Sí, mi abuelo, ok. sí. Tengo mi cubanidad por ahí, también tengo mi chilenidad. Y sé, bueno, uno está como muy mezclado, muy mezclado. Con todo. Y sí, mira, el tema de la situación actualmente de Cuba es bastante especial. Yo la he vivido de diferentes lugares. Antiguamente la viví desde ser militante de un partido que tenía mucha adherencia con Cuba, que es el Partido Comunista específicamente, y actualmente todo el tema del bloqueo
se da en un contexto especial de la Guerra Fría que se vivía en los años 60. Eso es lo que las comunidades latinoamericanas a veces no saben. A veces la gente va a Cuba y a veces va con un plan muy turístico. Y que está bueno, yo no critico eso. Y se encuentran con la carestía, con mucha pobreza, con situaciones que tú no lo vas a ver en Miami, no lo vemos en Europa. Y hay cosas que faltan. El tema es que ese país tiene un bloqueo desde los años 60. Tiene un bloqueo donde tú no puedes comercializar. Es como que, te doy un ejemplo, es como los chicos que hacen reggaetón, música acá en Europa, es como que no tienen posibilidades de exportar su música a Latinoamérica. Fuera, imagínate, de Amberes. Se queda solamente en un pueblo pequeñito. Y ese pueblo pequeñito, todos sus radares, todas sus posibilidades de salir a otros lugares no existen. Imagínate, se va a quedar entre nosotros, al final se va generando una simbiosis rara. Y eso ha pasado en Cuba. Tú vas a Cuba, el bloqueo se ve en las calles, sí, se ve en la infraestructura, se ve en el plan después del periodo especial 1994, que también estuve en pleno periodo cuando ya se fue la Unión Soviética. Había que estar ahí, se fue la Unión Soviética, se fue todo y de pronto la isla queda sin suministro. Y te digo, era terrible porque estaba el bloqueo y antiguamente estaba la Unión Soviética que daba suministro. Y estando ahí uno se da cuenta del daño que hace el bloqueo, que Estados Unidos impuso ese bloqueo a Cuba y que se lo ha impuesto también a otros países latinoamericanos. Porque ese bloqueo y no impide que Chile, que Colombia, que otros países latinoamericanos puedan tener un comercio justo. Y se lo ha impuesto también a países de la Unión Europea. Y ese bloqueo no permite que la industria nacional cubana, que la educación, que no se desarrolle. Porque queda en una simbiosis, no se desarrolla. Y lo más terrible, te digo, bueno, es feo usar la palabra terrible, pero lo más heavy es que tú vas a Cuba y hay buenos médicos, todo eso, pero no hay una evolución. La gente sí, todo bien, hay buenos médicos, buena educación, pero eso es como para presentarlo y una buena carta de presentación. Pero el pueblo no está puede pasando invertir, hambruna. lo pasa mal. Sí. Lo pasa mal. Te digo, hace 2 años atrás hubo toda una movilización en Estados Unidos con ex marines que son cubanos, que son profesores por el antibloqueo. Y se dio mucho en Miami. 1 año y medio, 2 años atrás, en pleno periodo casi del virus Del el COVID, y se movilizaron la gente y mucha gente que era anticastrista, entendieron mal el mensaje de los profesores cubanos que viviendo en la isla decían, nosotros estamos en contra del bloqueo. Y la gente que no es, siendo cubana, decía, no, nosotros estamos que se vaya el régimen, que se termine el régimen. Pero ahí un poco la tesis que manejaban la gente que estaba por la paz, que son cubanos que viven en Miami, pero que no están en contra del gobierno. Están por un proceso democrático, sí, por un proceso de apertura democrática, pero están más en contra del bloqueo económico que no permite que la isla se desarrolle económicamente como los otros países latinoamericanos. Sí, de hecho, Cuba está dividido en dos. No. Cuba está dividido en la Cuba para los cubanos y Cuba para el turista. Es que... Tú ves imágenes de la gente cuando va a Cuba, que es totalmente respetable, No. Yendo a los sitios turísticos, a la playa y tal, pero no se nutren, no se empapan de la situación actual que está pasando en Cuba. Esa reflexión yo la tuve porque yo soy dominicano. No. Y tú le preguntas a cualquier gente, oye, República Dominicana, oh, Punta Cana. Totalmente. Punta Cana. El cliché, exacto. Cliché, Piensan que República Dominicana se basa en Punta Cana. Piensan que Punta Cana es República Dominicana. Y por ejemplo, yo cuando estuve en Colombia, yo no fui simplemente a las playas. No. Yo fui al verdadero pueblo colombiano. No. Yo conocí la idiosincrasia del pueblo colombiano. ¿Sí me entiendes? Eso es un error, no un error, sino que la gente está muy mal acostumbrada a eso, ¿no? No. Que, bueno, viajar es ir a un sitio turístico. No, cuando tú vas a un sitio turístico, tú tienes que conocer ese sitio. ¿Por qué? Porque tú no, entonces, si tú vas a Punta Cana, tú no has ido a República Dominicana. Usted ha ido a Punta Cana. Usted ha ido a un resort, a un buen hotel. Totalmente. Pero tú no sabes lo que es la comida dominicana. Tú no sabes cómo es el pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque tú no has conocido la cultura. Y ahí voy cuando te decía que hubo un periodo especial
93, 94, donde la crisis se sintió mucho más fuerte en la isla, con bloqueo, más sin el apoyo de los soviéticos, y después tú tienes lo que es la estructura del Partido Comunista Cubano. Y después tienes la estructura democrática, que ellos la eligieron, ojo, que ellos eligieron esa forma democrática porque hubo una revolución para salirse la otra dictadura que le daba a todos los Estados Unidos. Batista entregaba a todos los Estados Unidos, por eso hubo una revolución, y en el periodo revolucionario se hicieron los gobiernos populares, ¿vale? Sí. Y el poder popular en Cuba, que es un poco especial, digámoslo así, si yo se lo explico a una persona de Europa, decir, no le cuadra, pero a la gente ahí le cuadra la manera del poder popular. Ellos eligen personas, eligen militantes, eligen personas para ser representantes como los diputados. Es otra forma de democracia, totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo podría tener una crítica frente a eso, pero siempre va a partir de la crítica mía sociológica, de que yo conozco la sociedad burguesa, la sociedad del capitalismo, cómo funciona una democracia. Y ya lo vemos en Estados Unidos, cómo funciona la democracia partidista, donde con esa democracia la miseria y la pobreza también existen. O sea, no es garantía, los sistemas democráticos que conocemos ahora, no es garantía de que se termine la miseria. No, evidentemente no. Va a haber, pero por lo menos va a bajar. Va a bajar, y en Cuba ellos tienen su sistema. Ojo, ¿cuál sería el ideal? El ideal sería que dentro del poder popular, y esto ahora no lo hablo como familiar cubano, ¿no? Pero lo hablo desde afuera, sería interesante que eso se abriera un poco más. Que la gente tuviera dentro de la misma isla otras posibilidades democráticas de diálogo. Otras maneras también, abrir otras cosas. Otras posibilidades de diálogo, y que no solamente sea que venga la información desde un bando, que venga de diferentes lugares. Sí. No tener miedo a eso, no tener miedo a la apertura, porque ¿cuáles son las tesis de la gente de derecha, se podría decir, usando el término derecha e izquierda, de Miami? Es que la gente del gobierno son todos izquierdosos y que quieren mantener el... Claro, porque no es una izquierda normal, es una izquierda ultraconservadora. Totalmente. Extremista, ese es el problema. Y el tema es que han pasado más de 60 años de revolución cubana. Sí. Y más de 60 años de revolución cubana, y todas las tesis de educación se han cumplido con todas las tesis y todas las ideas para América Latina, que iba a ser que todos los pobres, la gente del campo, sí, pudiera tener una educación, que fue la filosofía de la educación de Paul Freire, que venía desde Brasil. Que el pueblo se liberara a través de la educación. De la educación el pueblo se va a liberar. Y lo hemos visto que ni en Chile, ni en Bolivia, ni en la República, aunque sepan escribir, la gente no se ha liberado sigue siendo, del capital. Sí. Y ahí no es que Paul Freire tuviera una contradicción. Eso lo aplicaron en Cuba, una parte de la educación popular. ¿Tú sientes que a día de hoy todavía Cuba está pagando los platos rotos de los misiles de Cuba, del 60? Y en parte sí. En parte sí, porque Estados Unidos es bastante complejo analizarle la política interna y externa, porque ellos... Es muy curiosa la manera externa de cómo la analizan, ¿no? Es complejo porque América Latina, en algún momento ellos tenían como controlado el patio trasero de ellos, se podría decir. O sea, lo que tenían los demócratas, los republicanos, por un lado, decían, bueno, América Latina, ¿para qué la tenemos? Para hacer experimentos, que lo hicieron en los años 40, para la píldora, para que las mujeres no quedaran embarazadas. No fue aplicada en Estados Unidos mismo. Es curioso eso. Eso fue en la República Dominicana, en Haití, países no democráticos en sus periodos, donde usaron como conejillas de India a personas. Dijeron, bueno, a las mujeres blancas americanas no vamos a usar eso. La usamos en los países pobres y en los países donde nadie va a reclamar. Y la pastilla del anticonceptivo, que se llama también, sí, fue usado porque estaban buscando un medicamento para las mujeres que tenían depresión en Estados Unidos. Una parte. Para que vean. Y de pronto descubrieron que también podían usarla para otras cosas, pero eso no estaba permitido por los centros farmacéuticos norteamericanos, y se aplicó en la República Dominicana, Haití lo han usado para todo. Que después vamos a hablar de eso. Sí, señor. Proceso revolucionario. De Cuba. Dice. Cubano, sí, señor. Sí, mira, yo creo que específicamente el proceso revolucionario en Cuba fue bastante interesante,
porque en Cuba, con Batista, era un burdel eso, te lo digo así con el corazón roto. Sí. Sin Se tapujos. vivía como la gente vivía la represión, vivía las clases altas en La Habana, hacían lo que querían, había mucha pobreza, había mucho analfabetismo. Mucho analfabetismo, la gente no podía acceder a la educación, ¿no? Y ahí viene todo un movimiento de jóvenes, y acá hay un joven aún se llama, porque las Sí, personas bien. no mueren, parece Sí. que viven para siempre, en la filosofía, que es Fidel Castro, y él, un abogado, una persona muy preparada, y él prepara toda esta historia de la Revolución Cubana junto a otros compañeros más, donde el primer intento le falló. Primer intento, y ya después el segundo intento logran el triunfo revolucionario, donde ellos sí pueden hacer cambios democráticos, donde sí ellos... Cuánto tiempo duró la Revolución Cubana? Mira, eso normalmente es un periodo desde el 55 hacia adelante. Es adelante. Lo que duró específicamente del 57 hasta el 59, el 1 de enero, específicamente, ahí se construyó todos los ejércitos, el poder popular, todo eso, con gente latinoamericana como Ernesto Che Guevara, que también Che Guevara. estuvo en el proceso revolucionario y que también entregó muchos elementos muy importantes. Y el Che Guevara es como el Bob Marley, se podría decir. Sí. Ojo con lo que te voy a decir. Sí, sí, claro. Porque Bob Marley es una figura filosófica Sí. para la filosofía de Jamaica y con su Y africana, sí, Hay sí, todo sí. un contexto que muchos latinoamericanos no lo conocen y lo toman, el cantante. Sí. Él cantaba eso, está todo bien, Sí. el pacifismo. Pero él tenía, dentro de eso, tenía toda una filosofía. El Che era un gran filósofo, Sí. un gran escritor, y que escribió tantos libros para la contribución de la economía de Cuba. Ese es el problema que te puedo decir de mi generación, No. que es que mi generación no lee. La gente piensa, o sea, mi generación, Bob Marley sí, el rasta que siempre vivía fumando, que poco más, el jamaiquino que cantaba, se No. quedan solamente con eso. Y no saben todos los aportes que hizo Bob Marley a la comunidad jamaiquina y africana. No saben todos los aportes que hizo, todas las cosas que consiguió a través de la música. Totalmente. Los mensajes que a día de hoy los utilizamos gracias a Bob Marley. No, totalmente. El pensamiento, su manera filosófica de cómo cantaba, de las entrevistas que hacía. Mira, imagínate, Es diferente. Bob Marley siempre fue diferente. A Bob Marley en Jamaica, perdón. Sí. Tienes en Estados Unidos mismo a los Creedence. Los Creedence Clearwater, que es un grupo country, se podría decir, de rock country. Tienes a los Beatles en Inglaterra. En Inglaterra. Y el otro día ustedes hablaban de Mick Jagger y todo en Sí, otro podcast, sí. que está buenísimo, lo vi entero, completo. Vayan eso, a verlo, mi gente. Estuvo Los muy Rollins. buena ese, muy bueno. Bob Marley canta para todo el pueblo, el amor. ¿Qué hace Estados Unidos? Dice, bueno, es lo que yo veía cuando era joven. Lo comercializaron. Es como que para América Latina lo prostituyeron. Dijeron, bueno, esto es un drogadicto, un junkie, canta sobre esto. Y nos quedamos una generación, ojo, nos quedamos con esa información. Sí. Pero había algo más ahí. Sí, es que había algo más de la liberación, porque él habla de la liberación del pueblo. De la liberación, y ahí imagínate que Bob Marley no conocía ni siquiera los precursores de la liberación de las teorías revolucionarias, pero él ya tenía un pensamiento revolucionario. Cuando tú lees a los Creedence, las canciones que ellos tienen, ¿qué hace Estados Unidos? Dice, mira, los Creedence en el año 68, wow, están hiperventas las canciones. ¿Qué canciones cantaban? Las comunidades negras, la liberación del pueblo, la liberación, el amor al prójimo, cosas que eran revolucionarias para todo el movimiento que iba a ser, todo el movimiento con Martin Luther King, ese movimiento. ¿Qué hicieron? Lo taparon. Lo silenciaron. ¿A quiénes trajeron? A Estados Unidos. Dijeron, bueno, tenemos que encontrar un chivo expiatorio. Tenemos que, bueno, Mick Jagger no, porque todavía no es famoso. Los Beatles. Sí. Y nos traen, desde Estados Unidos, nos ponen a los Beatles. Las chicas se desmayan, les pasan cosas, todo eso. Y todo el movimiento literario que estaba en Estados Unidos se aplaca.
Y eso es lo que hacen los gobiernos. Y eso es, y ahí voy con la idea del Che, tenía un pensamiento. Y muchas veces nos han mostrado como a Fidel un pensamiento, no, estos son revolucionarios, extremistas. Muchas cosas hay que tomarlas con pinzas, ojo. O sea, muchas cosas de los mensajes hay que tomarlos con pinzas, pero el aporte a veces está empañado por los otros intereses. Para finalizar este tema, déjame decirte acerca de Bob Marley, que el mensaje que yo trato de mandar es un mensaje Bob Marley-lariano, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo intento transmitir es lo mismo que él transmitía con la música, ¿sí me entiendes? Es ese mensaje, lo dije en el podcast anterior, no es el mensajero, sino es el mensaje. Y eso es lo que yo trato de mandar, ¿no? Como que el mundo puede ser mejor, ¿sí me entiendes? Todo puede ser mejor. Hoy estás mal, sí, pero mañana puede ser algo mejor. Pero bueno, estábamos hablando antes de Colombia, ¿no? Y la situación que yo estuve en Colombia. Y hay una cosa que me encantaría resaltar en este podcast, y es los derechos humanos en Colombia. Eso es un tema aparte. Sí, ese es un capítulo aparte de América Latina. De verdad que sí. Un capítulo aparte de América Latina. Te digo, un momento de América Latina que estuvo muy conflictivo, y te hablo del 1954, cuando en Marquetalia, en Colombia, se genera todo un movimiento de campesinos, por la lucha de las tierras, por la lucha de poseer las tierras. También hay un contexto histórico que ya en de los años 60 viene todo el concilio segundo que se llaman en Vaticano, sobre la religiosidad, sobre esta cosa de los pobres que se llama, o sea, la gente pobre, o sea, los pobres en el mundo, el tercer mundo. Pero también en Colombia surge todo un movimiento desde la Iglesia Católica, que creo que lo hablábamos por teléfono. Por teléfono lo hablamos. Desde la Iglesia Católica, de hablar sobre el derecho de los pueblos a liberarse del yugo del capitalismo, del yugo de la explotación económica, y que los campesinos tengan. Y de ahí, desde el 54 hacia adelante, hay todo un movimiento sobre la posesión de las tierras para los campesinos, que sería todo, y eso es ayudado por el sector de la Iglesia Católica, no del Opus Dei ni de los Mensajeros de Cristo, nada de eso, que es gente, porque los otros sectores eran ultra conservadores. Es por un movimiento que se va a llamar la teología de la liberación en su momento, que surge, y en Colombia tenemos a Camilo Torres, un sacerdote, que Camilo Torres estudió acá en Lovaina, estudió acá, es una persona muy preparada, un sacerdote, y él cuando llega a Colombia, él se hace una pregunta filosófica. Entonces, todos tenemos preguntas filosóficas, que en un momento es como lo que decían los otros chicos, el mensaje que te da Dios. Y el mensaje que él ve, Camilo Torres, a nivel, él como sacerdote, dice, ¿con quién tengo que estar yo? ¿Con los ricos que oprimen y matan al pueblo colombiano? ¿O con los pobres que no tienen nada? Porque yo soy igual que Jesús. Mi respuesta está tomada. O sea, yo ya sé la respuesta. Y él dice, yo estoy con Jesús. Entonces, ¿Jesús con quién estaba? Con los pobres. Con los pobres. Entonces, ahí, y él se fue al monte. Bueno, ahí murió en el monte porque lo acribilló. Él se une a los helenos en su momento, y ahí parte toda una historia que Colombia empieza a batallar por la libertad, a batallar porque a los pobres se les entregue algo mucho mejor. Y ahí hay opciones como los helenos, está la FARC, que después van a salir las guerrillas insurgentes que quieren liberar al pueblo. Pero ya a otra manera. Exacto, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Porque tú puedes liberar a un pueblo, pero no siempre el fin justifica los medios. No. Y la manera que ellos están intentando liberar al pueblo, porque esa es la cara que ponen, no queremos liberar al pueblo. Totalmente. Pero secuestrando al pueblo. Y no. Esa no es la manera. Ojo, yo no justifico eso, simplemente digo, yo te doy un contexto histórico. Sí, claro que sí. Te pongo una situación histórica, que desde los años 50 hay una crisis política en Colombia. En Colombia hasta ahora hay pasando los narcogobiernos, desaparecidos. 100.000 más de 100.000 desaparecidos. No. Hace unos días atrás, familiares están buscando en hornos, porque hay militares hay otro contexto,
que los derechos humanos, los sindicalistas, por año, y esto yo trabajo en el ABB acá como sindicalista en Bélgica, y que tenemos campañas sobre América Latina, específicamente de Colombia, y que ahora también se hizo un lanzamiento en Chicago con los sindicatos en Estados Unidos para mostrar si se puede, un documental. Okay. Sobre el sindicalismo. Por año 3.000 sindicalistas. Wow. 3.000, pero no están desaparecidos, están asesinados. Y eso en su momento, cuando estaba la guerrilla, era por ambos lados. Por ambos lados. Por eso que el tema de los derechos humanos es muy, muy, muy importante. Sí, sin ninguna duda, porque a día de hoy, hace como una semana, 2 semanas, le secuestraron a los padres a un futbolista colombiano. Claro. Para que veas, o sea, no estamos hablando de los años 50, los años 60, estamos hablando a día de hoy. A día de hoy, sí, Colombia ha bajado la tasa en las últimas décadas, pero Colombia sigue estando muy picante. Está muy caliente imagínate todavía. Tú que hasta el 2016, con los acuerdos de La Habana, ¿vale? Los acuerdos de La Habana, ¿cuáles son? Era en su momento 2016 para parar esto, porque se quería llegar a un acuerdo de paz, porque ya es un país un desastre total. ¿Y qué se llega a un acuerdo? Y La Habana, en Cuba, el gobierno cubano dice, bueno, hagamos a unos acuerdos de paz, y se logra llegar a acuerdos de paz. Como la gente de la FARC, los helenos, el ejército también Colombia, gente que estaba involucrada en cosas, empezaron a dialogar. Y eso estuvo como interesante. Estuvo interesante y hubo un acuerdo de paz. El tema es que la memoria colombiana en las instituciones es como bastante olvidadiza. Porque hasta ahora a gente de los helenos, de la FARC, no le han cumplido. Y cuando tú no te cumplen, es como que tomas ciertas revanchas también. O sea, claro, si sí. tú no me cumples, yo no te cumplo. Los para que han matado a diestra y siniestra, porque ahí en su momento es tierra de nadie. Y eso, ahí los derechos humanos, la ONU no entra. Ahí la ONU no es capítulo aparte eso. Entonces, el conflicto de derechos humanos es muy, muy complicado actualmente. Y hay personas que están buscando a sus familiares. Wow, súper Actualmente más de 100.000 desaparecidos. Y hay militares que hace 4 días atrás revisaron y que, bueno, Petro está haciendo todo lo posible, el actual presidente de Colombia. Y es interesante porque Petro viene del movimiento de izquierda revolucionaria. Para que veas. Mira, porque él viene del M-19, él viene de todas las guerrillas y todo, él tiene una experiencia para contar. Ojo, yo no estoy haciéndole propaganda ni a favor ni en contra, solamente yo contextualizo lo que existe, claro, ¿vale? Sí, sí. Después cada es un hecho inmutable, o sea, es un hecho. Es un hecho. El tema es que la sociedad colombiana van a pasar muchos años hasta que se sane eso. Porque imagínate, hace unos días atrás había unas familiares que están buscando a su hijo, te digo, chicos de 19 años. ¿Y sabes tú lo que los paras entregaron información de que los habían, con productos químicos, lo habían desintegrado? O sea, trabajos químicos donde no hay nada, pero los mismos paran para que les bajen los años. Wow. Han dicho, bueno, están en tal hornos crematorios, que son una cosa enorme, y es como casi medio nazi eso. Wow, donde, increíble. No lo sabía. Te tiraban los cuerpos, te los quemaban, ponían producto, eso desapareció. Desapareció chico de 19 años, ¿por qué? Porque me miraste mal y parece que eras de tal pueblo. Así, ese es un capítulo. Con qué facilidad te desaparecen y te quitan la vida. Y eso se tiene que sanar, pero eso es muy, muy, muy complicado. Muy complicado la situación actual de Colombia. ¿Sí? Sí, del pueblo latinoamericano. Sí. Hablando del pueblo latinoamericano, este país, la gente de ese país no se considera latinoamericano, porque son el país junto a Jamaica con mayor tasa de gente afrodescendiente. No. Y ese es Haití. No. Ojo, soy dominicano y no estoy a favor. República Dominicana está actuando, sobre todo los políticos están actuando con el país vecino Haití. No me gusta, realmente no, o sea, lo rechazo totalmente. Y quiero hablar de eso mismo, de la migración haitiana en República Dominicana. Es un tema triste, me pone muy triste y por eso lo quiero tocar. Es muy interesante que tú lo plantees el tema también. Sí. Yo con muy poca gente hablo estas cosas. Porque, yo también hago podcast, pero a nivel universitario para América Latina y tratamos estos temas. También escribo para Panamá, los sindicatos y Haití
Ay, cómo me duele. Sí, Digo, te lo juro, o sea, yo te estoy diciendo esto con el dolor en el alma. Que cuando hablamos de Colombia y tenemos una tragedia horrible en Haití, imagínate Haití, para los franceses, esa república que hizo una revolución democrática para hacer las instituciones que hoy conocemos en París, violaron todos los derechos. Si habían derechos, si la revolución de Bonaparte, sí. Hizo algo en Haití, Ay. se incumplieron todos los tratados internacionales de posibles. Si habidos y por haber. Habidos y por haber. Si en 1861 se abolió la esclavitud en Europa, claro, los ingleses siguieron haciendo negocio, Bélgica quiso entrar en estas cosas con los alemanes, los franceses dijeron, no, bueno, Haití es un capítulo aparte también. Ya. Y un capítulo aparte, ¿por qué? Porque Haití deforestaron todo. Todo. Hermano, es que si había algo que chorear, como dicen los argentinos, se chorearon todo. Los recursos naturales, todo destruido. Es un Afganistán después del 2002, bombardeado por los gringos americanos que se van a meter en los lugares que no los llaman, pero ellos van. Y Haití quedó desolada. Producto de eso... Haití es el desierto totalmente del Caribe. O sea, es que en Haití no hay absolutamente nada. Y si tú como político, como historiador, intentas remontarte al principal problema de Haití, tú tienes que irte a la base. República Dominicana, bueno, la isla estaba dividida en 5 cacicazgos. O sea, desde el principio ya ha habido separación. O sea, si tú quieres ir a la cuna del problema, ese es ahí donde empieza. Que Latinoamérica siempre ha estado dividido. Desde la época de los indígenas, estoy diciendo. Claro. Igual que en el Caribe, ¿no? Y la isla no iba a ser la excepción. Y desde ahí ya estaban separados por cacicazgos, ¿no? Vinieron los españoles, bueno, toda esa historia ya lo sabemos. El problema realmente de Haití es cuando Haití es el primer país en independizarse, no independizarse solamente, en abolir la esclavitud. El primer país, entonces tú dices, bueno, si es el país, supuestamente tiene que estar a la vanguardia, tiene que ser, pero no, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se tiraron piedras sobre su propio tejado. No. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque llega un punto que literalmente mataron a todos los franceses que estaban ahí en esa época y luego se quedaron ellos amando de todo. Si tú eres una persona inculta, ignorante, que no sabes absolutamente nada, yo no te puedo dar un cargo de nada, porque tú no vas a saber cómo administrar las cosas. Y eso pasó con Haití. Y a día de hoy, Haití es uno de los países que no tiene sanidad pública, no tiene. No. Escuelas, no tiene. O sea, no es ni siquiera un país, es un territorio con gente. No es un país. El problema... Ni presidente tiene nadie de hoy todavía. El problema es que si tú comparas y haces una comparación sociológica de los otros países latinoamericanos, yo te pongo el caso de Argentina, Chile, Colombia, tuvimos, porque soy latinoamericano, tuvimos una revolución democrática dentro y se logró sacar al español y hacer repúblicas. Y tuvimos una burguesía, se podía hacer. Los ricos, los que generan la riqueza, bueno, ellos no la generan, o sea, el marxismo dice que no, pero bueno, ellos son parte de los que son parte de la producción, porque ponen el capital y tienes la clase trabajadora. Eso en Haití no ocurrió. No había una burguesía. No. Porque si tú tienes una burguesía que coloca capital, va a querer colocar escuelas porque va a haber una presión social. El tema es que es como lo que pasa ahora con Ucrania. El Zelensky quiere destruir prácticamente, vamos a hacer la guerra y contra un imperio que es estos rusos que son grandes. Una potencia mundial. Una potencia. Eso es antiguamente un rey que se llamaba Pirrio y Pirrio dice vamos a liquidar a toda esta gente, voy a pelear con todo. El tema es que murieron todos y él quedó como rey. Pero quedó rey de ese país en la mitología, en la historia. Pero quedó solo con un pequeño ejército. Haití sacó a los otros y quedó solo, sin burguesía, sin industria. Y no es que sean ignorantes, no, porque ellos también, todos los países latinoamericanos evolucionamos. Nuestras burguesías... Cada país de una manera diferente al otro, sí. La República Dominicana tenía su burguesía, se abolió parte de la esclavitud, pero había una burguesía donde dijeron, vamos a liberarnos de los españoles y vamos a hacer gobierno, vamos a hacer una república. Y al hacer la república, claro, van a usar todos los instrumentos de la Revolución Francesa, la democracia, la participación. Todo eso se utilizó porque mucha gente eran mezclados.
Sí. Tienen los criollos, no sé si ustedes Sí, los criollos son. los criollos, el que es, de padres españoles, pero nacido en Latinoamérica. Y esas personas son los que hicieron la revolución. Y por eso Sí, que América tal cual. Latina, eso no existió en Haití. No. Actualmente tú ves la frontera que están tratando De armar. Sí. Llevan casi 5 kilómetros realmente armada, la policía que está ahí, el trato que le dan a las personas, que es inhumano el trato que se le está dando y el gobierno actual de la República Dominicana, según ellos, no dan abasto, porque primero quieren resolver lo que internamente se tiene como República Dominicana. Para luego ayudar. El tema que los haitianos necesitan mucha colaboración y la gente que le hizo daño hoy dice nuestro tema no es Haití, nuestro tema es otra cosa. Y el tema es que le dan la espalda. Totalmente, que es un tema que es la inmigración y ahí está toda la xenofobia que después va a salir en la misma gente dominicana que ve que entra gente y ahí se generan odios, se generan racismo entre nosotros mismos, que somos pueblos. Realmente, como dominicano, te voy a decir una cosa. El dominicano, per se, no es racista. El problema que tiene el dominicano hacia el haitiano es de la discriminación. ¿Por qué? La pregunta que yo le hago a todos los dominicanos es ¿por qué tú a los haitianos los tratas de una manera y a los venezolanos los tratas de otra? No. Ahí es donde está la cosa. Los dos pueblos van a hacer lo mismo en República Dominicana, claro, a buscar un mejor futuro. Los haitianos, la excusa que ponen, no, es que los haitianos hacen esto y esto y lo otro. Esos son algunos, pero hay muchos que van a trabajar. Claro. Igual que los venezolanos. Los venezolanos también hacen cosas mal en República Dominicana y en todo el mundo, pero también la mayoría va a trabajar, va a echar para adelante. Lo mismo que hacemos todos los latinos que estamos aquí en Europa, aquí en Bélgica. ¿Sí me entiendes? Esa es la reflexión que yo le dejo a los dominicanos. Que piensen, porque el dominicano quiere que sea que lo traten bien en Italia, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en Nueva York, donde está la mayor cantidad de dominicanos, fuera de República Dominicana. Pero luego, la gente que va a hacer lo mismo que tú haces en Estados Unidos, tú lo tratas mal. Entonces, tú quieres que yo te trate bien fuera de tu país, pero luego tú tratas mal a la gente que va a tu país. No. Y eso es lo que yo no apoyo. Yo no apoyo eso. Lo siento mucho, pero yo no lo apoyo. Y te lo digo como dominicano, no lo apoyo. Para ti, ¿cuál tú crees que es la solución de Latinoamérica? Bastante amplia. Bastante amplia. Seguro que Milei en Argentina no. Gente extremista, no, porque nosotros ya vivimos las dictaduras latinoamericanas. Sí. Sabemos lo que es la intolerancia, el cero respeto. El siglo XX prácticamente fue un siglo de... Sí, sabemos lo que ha sido la noche de los cristales. En Alemania se cumplieron 85 años el día jueves, donde en Berlín, y bueno, en Alemania en total, más de 1500 locales judíos fueron apiedrados, roto todo, y por eso se llaman los cristales. O sea, la humanidad conoce la intolerancia, quiero decir. O sea, América Latina conoce la intolerancia y pienso que el radicalismo de las políticas de derecha no van a dar una solución. No van a dar una solución específicamente a nuestra realidad latinoamericana. Pienso que falta el diálogo. La receta del Fondo Monetario Internacional no están funcionando. No han funcionado ni en Ecuador con su dolarización, que no ha funcionado, que eso se aplicó en el 97, 96, 97. No ha funcionado. No está funcionando. No funciona en Argentina también la dolarización, la parte de dolarización que se tiene. Se necesita un gobierno realmente democrático, que la gente participe en las opiniones y que no le dé ni a este ni al otro el beneficio de gobernarte a ti. La idea sería que la gente realmente participe. Y ojo, no quiero mezclar muchas ideas, pero mucha gente dice hay que empoderarse, hay que tener... Sí, como todos estos discursos medio especiales que han salido, que hay que empoderarse, tener control, pero la empoderación parte cuando una persona tiene derecho a votar, tiene participación y que sea escuchado. Y eso en América Latina cuesta bastante. Cuesta bastante. La participación y que no hagan esto de que gobiernen ellos 4 años y después lo otro y después nos echamos la culpa entre todos y después tenemos... No hay un proyecto y eso es lo complejo. La solución es que la gente realmente participe y que realmente no solamente ver tu lugar, porque al capitalismo no lo puedes destruir. No puedes tener la ilusión utópica de decir, no quiero que existan los ricos. Es una locura. Tiene que haber gente que tenga capital para que invierta. Y también tienen que haber gente que quiera trabajar, que invierta, pero ambas partes se tienen que respetar.
tiene que haber un respeto mutuo por ambas partes y para eso necesitamos leyes donde se protejan a los trabajadores, a las mujeres, a las minorías, a todas las personas y que se sientan respetados por las leyes, que exista enmiendas donde realmente te respeten y que no porque tú eres hija del coronel vas a tener la posibilidad de masacrar gente. Y eso aún no ocurre. Eso no está ocurriendo. No está ocurriendo. Recetas no hay. No hay para la enfermedad, para estar. No hay cura. Aún no existe esa receta. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta charla con un conocedor como es Benjamín Caro. Le vamos a dar otra entrega. Vamos a hablar de los otros 2 puntos. Y espero que les haya gustado. Le vamos a dejar los libros de Benjamín aquí abajo para que vayan a chequearlo. Está disponible en todas las plataformas, me imagino, ¿no? Sí, para que vayan a chequearlo. Totalmente recomendables los libros. Voy a ver si me los compro también, porque me gustaría leer las escrituras de aquí de Benjamín. Y eso, mi gente, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.